Buenas noches. Hoy le damos inicio a nuestra sesión del User Group de San José, Costa Rica. El día de hoy tengo el gusto y el honor de presentarles a Gerardo Arroyo, quien va a ser nuestro speaker. Él tiene amplia experiencia en lo que es tecnología de nube, en IA generativa, Machine Learning, etcétera. Además es Community Builder, co-líder del User Group de San José, Costa Rica, Golden Jacket AWS y ex embajador. El día de hoy, Gerardo nos trae un tema muy interesante, el cual es una problemática que estamos enfrentando en las diferentes organizaciones. Hasta hace poco, las organizaciones se enfrentaban a temas como uno o dos modelos con IA generativa. Hoy en día tenemos decenas de agentes que están corriendo en nuestras organizaciones y cómo gobernarlos está convirtiéndose en un issue. De eso vamos a hablar hoy y los dejo en las mejores manos que podría dejarlos. Gerardo, muchas gracias por la charla del día de hoy. Buenas noches a todos. Gracias, Diana, por la introducción. De nuevo, gracias a User Group y a todos los que están aquí presentes en esta noche. El objetivo de este espacio es hablar de un servicio que está en preview, o sea, es un servicio que todavía no está en acceso público general, pero que me parece que es una decisión arquitectónica muy interesante por parte de AWS en torno a lo que es Agent Core y que probablemente le va a aplicar a una buena parte de las personas que estamos aquí en esta noche. Ese servicio es el Agent Registry de AWS. La idea de esta charla es que en los próximos minutos vamos a conversar sobre el mismo, hablar qué es, qué problema resuelve, cómo se usa y qué puedes llevarte a tu organización para comenzar a trabajar con el mismo. Ya Diana hizo una introducción de mi persona, así que vamos a brincar esta parte y vamos a hablar un poco del objetivo y la agenda que tenemos para hoy. Eso es lo que vamos a recorrer. Vamos a arrancar con un punto de partida y es el problema que motivó este servicio. Después pasaremos a la definición clara de qué es Agent Registry y dónde vive. Vamos a hablar de la meta, es decir, ese círculo virtuoso que habilita. Después entraremos en la mecánica, cómo se cataloga, cómo fluye un registro y las 4 personas que son el corazón de este modelo. Iremos a ver un ejercicio demostrativo de un laboratorio de una empresa ficticia que se llama Aurora Capital. Veremos la parte de búsqueda, cómo Cloud Code puede consumir este catálogo y cerraremos con las lecciones, el roadmap de lo que he visto yo a lo largo del periodo de prueba que llevo usando y algunos issues que descubrí en el laboratorio cuando estaba preparando este artículo. Cualquier pregunta que tengan, por favor, la van guardando y al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas donde podemos profundizar en aquellos elementos que ustedes consideren que son importantes o los que tengan dudas. Entonces, empecemos por el problema. Y para anclarlo, usaremos una frase que he escuchado varias veces en diferentes llamadas con líderes técnicos a lo largo de Latinoamérica y que se las leo textualmente. Tengo 4 equipos construyendo agentes en paralelo. Hace 2 semanas descubrí que 2 estaban haciendo lo mismo. Y lo peor, ninguno tiene los mismos guardrails. Esta frase pueden poner el nombre de 3 sitios distintos que ustedes conozcan o 3 empresas que ustedes conocen. La duplicación de agentes no es como la duplicación de código que normalmente estamos acostumbrados a hacer o a ver. Cuando un equipo duplica un agente de inteligencia artificial, lo que está haciendo por detrás es que está duplicando el presupuesto de Bedrock, está duplicando los roles de IAM, está duplicando los puntos de falla y peor, cuando llega un incidente, nadie sabe a cuál llamar primero. Esta frase es la que motivó esta charla y es lo que probablemente AWS también ha comprendido que llevó a la creación de Agent Registry. Y aquí sí, vamos a ver qué es Agent Registry. La definición en una sola frase es esto. Es un catálogo privado de agentes, servidores de MSP y skill con gobernada aplicada por IAM y una búsqueda híbrida, consumible desde cualquier agente. Aquí hay 3 palabras que son importantes. El catálogo privado. Esto quiere decir que vive en una cuenta de AWS. Nadie más lo ve. El segundo aspecto es la gobernanza.
No es un documento de Google Docs que está compartido o que está colocado en un SharePoint, sino que tiene todo un proceso de aprobación y permisos por cada una de las personas que regulan este elemento. Tiene una búsqueda híbrida, es decir, puedes combinar una búsqueda por palabras con semántica. Y veremos más adelante que también funciona este elemento de búsqueda híbrida. Además, es consumible desde cualquier agente, y esto es clave. No es solo para que los humanos busquen en una interfaz gráfica, es para que tu IDE, sea eso Visual Studio Code, tu agente de Cloud Code o cualquier cliente MSP, descubra que existe en tu organización. Está pensado para eso. 3 cosas que hace este servicio. Lo primero es que cataloga, y cataloga diversas cosas. Cataloga MSPs, A2A, skills y elementos, herramientas personalizadas. Además, gobierna. Existen 4 personas de IAM separadas y con una aprobación obligatoria en cada una de las diferentes transiciones que rigen a IAM Registry. Y además expone un endpoint de MSP autenticado con IAM. Y hay un dato que vale la pena que ustedes sepan y que lo van a encontrar en la consola. Cuando lo buscan en la consola, vive bajo la parte de Discover. Entonces, no está bajo la parte de Build, no está bajo la parte de Test. Y esto dice cómo es que lo ve AWS. Ese es un servicio de descubrimiento, no es un servicio de construcción. Antes de adentrarnos en los mecanismos de Agent Core, quiero que tengamos clara cuál es la meta. Porque si solo dijéramos tener un catálogo, podríamos terminar con un conference glorificado. Y la meta es transformar cómo tu organización construye agentes. Y es un ciclo de 4 etapas. La primera es la pública. Cada squad publica lo que construye. No espera permisos para arrancar, pero todo lo que construye queda en un inventario único. 2. Hay una parte de aprobación. El curador aplica estándares de calidad antes de que aparezca en el catálogo disponible para todos. Y esto es lo que evita que termines, por ejemplo, con 5 MSPs distintos para tener a Jira, porque hay un proceso de aprobación y hay un curador. El 3 es la parte de descubrimiento. Cuando un squad nuevo arranca un agente, lo primero es buscar qué existe, qué está disponibilizado. Y esto nos lleva al cuarto elemento, que es reutilización. En vez de reconstruir MSPs cada vez, nos encargamos de hacer una composición de los que ya tenemos. El objetivo de aquí es que pasamos de construir agentes a escalar una plataforma de agentes. Y esta es una diferencia mental. Y es lo que separa a una organización que tiene, por decir algo, 50 agentes que nadie entiende, de una que tiene 50 agentes que se reutilizan, se auditan y se descubren de manera automática desde el ambiente de desarrollo que estemos utilizando. Pasemos ahora a la mecánica. Catalogamos 4 tipos de cosas, cada una con un escenario claro. Tenemos en primer lugar los MSPs, los servidores de Model Context Protocol. Por ejemplo, el MSP de Stripe o el servidor de MSP de Jira. Y lo usamos cuando un equipo expone tools como un API estándar para que cualquier agente lo pueda invocar. Todos probablemente ya hemos trabajado con MSPs. A2A son agentes invocables agente a agente. Por ejemplo, un agente de onboarding de customers o un agente de triage de incidentes. Lo usas cuando catalogas agentes completos para que otros agentes los orquesten como subtareas. Ese es el otro elemento que podemos almacenar y controlar. El tercero son los skills, los agents skills. Son capacidades que son reutilizables. Por ejemplo, un skill para proteger información que identifica de manera única a una persona, o a lo mejor un skill de conversión de monedas. Y lo usamos cuando publicamos una función o paquete que es reutilizable para que cualquier agente lo pueda integrar. Y el cuarto son los personalizados. Eso es un JSON libre.
Por ejemplo, una herramienta de query con Athena, que es un lambda que no es ni un MCP ni un A2S. Y lo usamos cuando queremos catalogar cosas que no encajan ni con un MCP, ni con un A2A, ni con un skill. Son 4 tipos diferentes. Cada uno tiene un esquema propio. Y al final vamos a ver que 3 de los 4 tienen particularidades. Pero eso lo vamos a dejar para la última parte, que son los issues que encontré utilizando este servicio en Preview. Cada registro de cualquiera de los 4 que vimos previamente, sea es un MCP, un A2A, un Agent Skill o un Custom, vive un ciclo de aprobación. Y empieza con un draft donde el publicador edita el documento a un estado pendiente de aprobación, que es cuando lo envía. El curador decide si lo aprueba, pasa a aprobado, y ahí es visible a partir de las búsquedas que uno pueda realizar. Si la organización deja de usarlo, lo puede pasar a un estado de precado, que queda en el historial, pero ya no aparece en los mecanismos de búsqueda y por lo tanto tampoco es consumible por las herramientas, sea esto nuestro IDE o sea, por ejemplo, Cloud Code o cualquier otro mecanismo. La rama de rechazo existe si el curador no aprueba. Entonces, si no aprueba algo que hemos registrado, lo pasa a estado de rechazo. Y aquí una decisión de diseño que me gusta mucho. La razón de rechazo es obligatoria. Es decir, no puedes rechazar algo sin dar una explicación de por qué. Evidentemente necesitamos que las personas lo hagan correctamente. Y también vamos a ver más adelante que la razón es igualmente obligatoria para aprobar. El API que existe por parte de AWS te obliga a dejar un rastro de auditoría de cada una de las decisiones que tú tomes. Solamente las herramientas que he colocado como un estado de aprobación van a aparecer en las búsquedas. Los que son rechazos o los que son deprecados pueden quedar como un historial, son visibles para auditoría, pero son invisibles para todos los consumidores. Ahora bien, acá llegamos a la decisión arquitectónica más fuerte de este servicio. AWS nombra 4 personas explícitamente. No es un tema como que yo pueda decir de marketing, sino que es un mapa directo a 4 políticas de IAM que son separadas. Y esto lo que hace es que este modelo esté preparado para un ambiente productivo desde el día 1. Los 4 roles son los siguientes. Tenemos un administrador que es el dueño de la infraestructura. Crea los registries, define la autenticación, conecta a Bridge, tiene un override completo y absoluto y necesita una política administrada de Bedrock Agent Core Full Access. Veremos un poquito más de este tema al final de la presentación. El segundo rol es el publisher. Es esa persona o equipo que construye dentro de los squads. Crea los registros, los edita en draft, los envía a aprobación y lo importante, no puede aprobar lo que es de él mismo. Ni siquiera puede borrar sus propios registros publicados. Eso es una separación de funciones que se aplica por IAM. Y obviamente es para evitar que alguien publique y autoapruebe su propio trabajo, ¿verdad? Que nos llevaría al mismo problema tener duplicidad. El tercer rol es el curador o el aprobador. Él recibe los records vía EventBridge, ya sea por correo, por Slack, por ticket, lo que uno quiera. Y lo más importante, el curador no escribe contenido. Su único superpoder, por decirlo de alguna forma, es decidir las transiciones de un estado a otro, las transiciones que vimos antes. Y el consumidor, que puede ser un agente, puede ser un IDE, es cualquiera que busque recursos y solo puede ver los que están aprobados. Este es el rol, a mi juicio, más interesante, porque cuando, por ejemplo, conecté Cloud Code o cualquier IDE al registry, las credenciales que firman cada request son las del rol de consumidor. Esta separación parece muy obvia hasta que lo implementé. Y cuando la pruebe, uno se da cuenta de que la API realmente sostiene lo que está diciendo la documentación verdaderamente. Entonces, para confirmar que las 4 personas no son solo nombres en un diagrama, probé los diferentes caminos que están prohibidos. Y esto que ven son access deny que fueron reales. Por ejemplo, para un publisher, intenté aprobar su propio registro y me dio evidentemente un access denied. Eso es decir, que la separación de funciones realmente se sostiene. Como un publisher,
intenté borrar del registro. Tampoco pude. Como un curador, intenté crear o editar un registro. Tampoco pude hacerlo porque el aprobador no puede escribir. Y como un consumidor, intenté ver un registro que estaba en borrador, que me dio un resource not found, y para él simplemente no existe hasta que éste sea aprobado. Cuando rompes esta línea entre las personas, la API literalmente te va a bloquear. Y es exactamente este tipo de modelos lo que nosotros queremos en un ambiente productivo. Si las organizaciones donde ustedes laboran ya tienen roles equivalentes para otros recursos de AWS, y casi todos los tenemos para S3, IAM, KMS, etcétera, este mapeo al registry es un mapeo bastante directo. Ahora bien, para que esos ejemplos que comenté no se sintieran así como que muy de juguete, hice un escenario específico. Creé o diseñé una fintech latinoamericana ficticia que llamé Aurora Capital, con suficiente detalle pues para que cada registro tuviera un contexto. Utilicé monedas reales, imaginé que teníamos 7 squads con dueños identificables y una primera hora de 8 registros que cubren las 4 formas posibles, 2 MSPs, 2 A2A, 2 Skill y 2 Customs. Todo lo creé en Terraform, tanto para los roles como en Bridge, y Python con Boto3 para crear el registry y los registros. ¿Okay? Todo el repositorio completo de lo que hice está en este repo que ven en la esquina inferior derecha. Ahí está toda la información. Y también hay un artículo que lo explica con mayor profundidad. Y una vez que tenemos creado este registro, observarán en la esquina superior derecha el registro que se ve en la consola de AWS ya en un estado ready. Y utilizando IAM como tipo de autenticación con un ARM explícito. Entonces, una vez que creamos este registro, nos toca volver al flujo de aprobación. Cuando una persona como curador quiere aprobar un registro, llama a una función que se llama Update Registry Record Status. La API es estricta y te enseña 2 cosas. Primero, que el parámetro es status. Lo intuitivo sería que se llama new status, pero el API dice que es status y aquí hay un conflicto con la documentación que no está totalmente al día. Y el segundo, que es más importante, la razón del status siempre es requerido, incluso para aprobar. La API lo aplica aunque el SDK no lo marque como obligatorio, que es algo que me llamó mucho la atención, probablemente porque estamos en un preview, pero funciona así a pesar de que el SDK diga que es opcional. En el lado derecho observan la consola de AWS. En este caso, en el laboratorio, yo envié 8 artefactos al registro, 7 fueron aprobados y 1 fueron rechazados. La herramienta en el caso que yo utilicé de ejemplo fue con Slack. Lo rechacé con una razón y esta razón es visible en la tabla con su estatus, con la razón de estatus de que por qué fue rechazado. La razón para un rechazo lo pueden imaginar como un contrato con el tú del futuro, por decirlo de alguna forma. Cuando alguien pregunta por qué se aprobó esto, la respuesta tiene que estar ahí. De la misma forma que si alguien pregunta por qué rechazaron esto, esa respuesta tiene que estar ahí. Esta API impone la disciplina de auditoría, que en otros catálogos o en otros servicios o en otros proveedores uno tiene que imponerla manualmente. ¿Okay? Entonces, llegamos ahora a la sección donde mi experiencia, creo que me pasa aquí, donde la experiencia de laboratorio me mostró varias cosas. En primer lugar, AWS promete tener una búsqueda híbrida, es decir, yo puedo buscar por palabras y también puedo tener una búsqueda semántica que utiliza un ranqueo fusionado. Sin embargo, la realidad, cuando hice la prueba, tenía ciertos matices. Yo hice una prueba con 22 consultas diferentes contra los 8 registros que tenemos aprobados. Primero, hice una prueba con palabras cortas y el registry, literalmente por lo que observé, lo trata como un grep. Entonces, si yo busco palabras como Stripe o Payments, funciona porque el keyword aparece literalmente así en los ejemplos que les mostré de lo que cargué. Pero Payment en singular no encontró nada, lo cual me pareció muy interesante. Tampoco en Payment Intent, porque en este caso el orden importa. Cobrar en verbo, no encontraba el récord que decía cobro en sustantivo.
Entonces da la impresión de que aquí no tenemos ningún tipo de stemming, no tenemos sinónimos y no tenemos una separación de camel case. Las cosas que uno esperaría en un buscador moderno no las encontré en el ejercicio. Sin embargo, lo más interesante y creo que tiene sentido fueron cuando usamos consultas en lenguaje natural. Eh, por ejemplo, una frase que puse en un IDE, Agent for New Customer Onboarding for Retail Clients, algo por el estilo. Lo coloqué eso en Cloud Code y efectivamente encontró el Customer Onboarding Agent. Entonces, por ejemplo, si puse otra prueba de redact información privada antes de enviar un LLM, encontré una skill. Luego hice otra prueba, necesito procesar un pago en pesos mexicanos. Me encontró ciertamente el otro, el otro elemento que tenía disponible. Y cuando quise redactar información personal antes de un LLM, literalmente en español, sí los pudo encontrar. Entonces, parece que la búsqueda semántica realmente está más sintonizada para agentes conversacionales, que es lo que realmente probablemente todos nosotros estamos usando hoy en día, más que para hacer consultas por palabras, sino que está pensada para esas consultas largas o esa prosa que uno escribe en inglés o en español o en el idioma que queramos, para buscar qué es lo que está disponible. Si tu caso de uso es por ejemplo, usar Cloud Code o Kiro, preguntando, te va a funcionar perfectamente el registry. Si el caso es más quizás como un developer humano que lo quiere usar para tirar keywords y ver qué le sale de la consola, probablemente te vas a frustrar un poco con los resultados a la luz de los ejercicios que yo hice. Entonces, aquí tenemos la consola con los 7 registros aprobados, que es lo que ven en la parte izquierda. Vean que la consola de AWS me muestra todos los que yo aprobé, tienen su nombre, tienen su descripción, etc. Es importante aquí que las descripciones sean claras, expliquen exactamente qué es, etc. Verán, sin embargo, que una de las herramientas que yo creí que era un notificador de Slack no aparece porque fue rechazado. Y eso justamente es lo que uno busca, o sea, que sea invisible en las búsquedas. ¿Por qué? Porque no queremos ver cosas que están rechazadas o que fueron deprecadas. Los 7 que tenemos aprobados muestran tarjetas enriquecidas. Tiene su nombre, tiene su descripción, tiene su dueño, tiene su tipo y para los MCPs muestra los tools que están disponibles. Y uno lo puede filtrar por tipo. Puedes filtrar por agent, MCP, custom skill. Y es muy útil, por ejemplo, cuando ya tenemos un inventario que ha crecido muchísimo y tenemos bastante contenido ahí, que es algo muy común en las organizaciones que ya están comenzando a crear y registrar este tipo de componentes, que de otra forma sería muy difícil de administrar. Yo he visto organizaciones en Norteamérica que estamos hablando de empresas que tienen centenas de agentes, por usar un nombre general que engloba los 4 tipos que hemos visto, distribuidos en la organización. Sin usar un registro como Registry, ellos tuvieron que crear una solución ad hoc para llevar el control de todo esto. Sin embargo, tiene los problemas que vimos al inicio. Y aquí quizás hay un tema que es importante cuando quieran probar esto, y es que la primera vez que ustedes crean los skills y los registran, o los MCPs y los registran, y entren a buscarlos en la consola, o los endpoints que expone Registry, puede ser que no los vean y no los van a ver más o menos en 2 o 3 minutos, porque normalmente es el proceso que tarda el proceso de indexación de lo que estamos registrando. Entonces eso tiene una consistencia eventual y si no lo ven en la consola al inicio, después de que lo acaban de hacer, denle un par de minutos y ya van a poder observarlo correctamente. Ahora bien, llegamos al momento que para mí valió la pena en este laboratorio que yo realicé. Hasta ahora lo que hemos visto es que tenemos un catálogo que ha sido construido con una gobernanza aplicada, con una búsqueda funcional, pero eso es la mitad del registry. La otra mitad es cómo lo consume un desarrollador en su día a día. Y hay 3 piezas. La primera, en el caso, yo voy a mencionar Cloud Code, pero puede ser Kiro, puede ser Cursor, el que ustedes quieran. Es el cliente MCP que está en nuestro IDE y que generalmente se configura en un archivo mcp.json. Cualquier IDE que le soporte MCP funciona. ¿Ok? Luego hay un MCP que se llama Proxy for AWS. Es el proxy oficial de AWS que ejecutas con
VX y que firma cada request con SIG versión 4 usando las credenciales del role consumer. ¿Ok? Luego tenemos el Agent Registry, que está expuesto en /registry/id/mcp con autenticación de IAM. La presa del medio existe porque Cloud Code no puede firmar con SIG V4 de manera nativa, entonces tuve que usar un proxy para hacerlo transparente. Y este es el momento. Con la conexión activa desde Cloud Code, yo en inglés, naturalmente, puedo preguntar, búscame un agente que me ayude con el onboarding de un nuevo cliente, literalmente, con solo eso. Sin abrir Confluence, sin preguntar en Slack, sin saber qué squad habría construido la gente, en una sola pasada, Cloud me devolvió el Customer Onboarder Agent, el endpoint, las capacidades que tiene, los 3 skills que están disponibles y los países que soporta. El registry le devolvió el descriptor de Agent to Agent completo embebido. En una sola ida, todo el contrato. Y esta es la razón por la que la inversión que están haciendo en gobernanza se paga sola. Esta magia cuando uno hace estas pruebas y este desarrollo en una plataforma como Cloud Code, como Kiro, como lo que ustedes quieran, con un registro integrado. Entonces, después de esta charla y este laboratorio que estuve realizando, hay algunas cosas que me parece que son importantes que ustedes se puedan llevar hoy. La número 1 es que el modelo de 4 personas es la decisión arquitectónica más fuerte. La separación se sostiene en IAM y mapea exactamente lo que quieres en gobernanza corporativa. El segundo punto para las organizaciones es que los descriptores no están listos para producción en preview. 3 de los 4 tipos requieren iteración a mano y hay una capa de envoltorio que tuve que escribir para normalizarlos. Probablemente esto una vez que esté en GA va a mejorar y hay formas de dar el workaround y hacer que funcione. El tercer punto es que la búsqueda semántica tiene un punto óptimo que a mi juicio es estrecho. Encaja perfectamente con agentes conversacionales, pero se rompe cuando utilizas keywords sueltos por parte de los humanos. Y el cuarto, y esta es la que les sugiero que se lleven y que la interioricen dentro de sus organizaciones, es que actualmente tiene costo cero durante el preview. Así que es una oportunidad excelente para que modelen su inventario antes de que tengan que justificar la inversión y costo, ¿verdad? Entonces creo que eso es algo muy, muy interesante. Ahora bien, hice un mapa mental para que les quede más completo todo lo que tenemos aquí. Y son las brechas reales del preview al día de hoy. ¿Ok? Son varias, son 5 que me parecen que son las más relevantes. La primera es que no tiene un mecanismo de autoindexado de los runtimes. Esto quiere decir que cuando creas un agente de Agent Core usando Agent Core Runtime, no es autopublicado. Tienes que hacerlo manualmente. El segundo punto es la federación entre cuentas. Entonces, cada cuenta tiene su propio registry. No hay una forma nativa hoy de exponer un registry central a las cuentas de los squads. ¿Okay? El tercero es el versionamiento. Soporta record version, pero no implementa un diffing consciente de Semver. Eso no lo tenemos al día de hoy. Tiene el soporte completo en IAC. No tiene soporte en Terraform. No tiene soporte completo en CDK. Y la CLI de AWS tiene los recursos completos parcialmente. Entonces, lo único que realmente funciona completo es usando el SDK directo en el lenguaje de programación que ustedes gusten o por consola al día de hoy, ¿verdad? Probablemente en unas semanas o en unos meses esto ya va a estar con soporte completo. Y en la parte de tableros y métricas, CloudWatch sí tiene los logs, pero no hay un dashboard nativo de, por ejemplo, los registros más buscados en el registry o los rechazos por squad. Mi opinión es que la gran mayoría de estas brechas se va a cerrar antes de que esto pase a GA, pero el modelo conceptual, lo que son las 4 personas, lo que es el flujo de aprobación, lo que es el event set point, es bastante sólido. Ahora bien, para cerrar, hay algunos tropezones o temas que descubrí en el laboratorio. Son 3 en total. Y si lo van a implementar del lado personal, les ahorro las primeras 3 horas de trabajo. Primero,
El IAM, hay una política mínima que genera un create, un fallo en la creación que es silencioso. Cuando armas el rol de admin con la política inline mínima, que solo tenía Bedrock Agent Core Registry, el Create Registry responde con un 200 de OK y un estado creating, pero un minuto después pasa a Create Failed con un error específico de que no puede crear la identidad del workload. ¿Ok? La única forma de solucionarlo al día de hoy es agregar una política de Agent Core Full Access para que eso lo arregle. Los demás 3 roles sí funcionaron bien con las políticas inline mínimas, eso funciona muy bien. El segundo tema que encontré fue el Trust Policy. Si usas Single Sign-On, que es lo más probable que utilicen, el Caller Identity te devuelve una ARN con el Session Name dentro. Si usaras ese ARN como principal en el Trust Policy, y IAM puede aceptarlo y atarle al Session Name entre login. Así que lo que hay que hacer es crear un permission set permanente para que esto funcione. Si no vas a tener algunos problemas. En el documento que escribí está todo el detalle y la corrección. Y en la parte de los descriptores, hay varios issues entre la documentación y lo que realmente soporta la implementación. Uno es un tema de skill, en realidad se llama agents skills en plural. Dentro no va un inline content como dice la documentación, sino que van 2 subkits, el skill definition y el skill MD. Y el enum es agent skills en mayúsculas con un guión bajo. Y el skill MD exige que utilices un YAML formatter al inicio. Estas son cosas que pasé sufriendo al inicio, pero cada uno de esos es un error que es fácil de arreglar. Hay un fix paso a paso que yo puse en el documento y que ahí pueden buscarlo y obtenerlo. Entonces, para ir cerrando, si tú tienes más de 3 equipos hoy en día que están construyendo agentes en paralelo, es el momento para que tengas y uses la parte de registro. Cualquiera que llegue al registry con 50 agentes va a tener que escribir algún tipo de programa de migración antes de poder extraerle valor. Cualquiera que llegue con 8 lo integran en un solo sprint. ¿Okay? El producto ciertamente tiene aristas, hay descriptores que son inconsistentes, la búsqueda tiene un punto óptimo estrecho, el IAS está incompleto, pero es un modelo sólido y la ventana que existe hoy en día sin costo lo hace sumamente atractivo. Entonces, realmente les agradezco mucho, eso es lo que tenía preparado para esta noche. Y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, quedo abierto a las mismas. Hay una pregunta que me hicieron hace unos días y me preguntaron si se puede usar el registry sin estar usando Agent Core de Bedrock. Y la respuesta es que no. El registry es parte de Agent Core. Si solo quieres un catálogo de MCP servers sin integración con Bedrock, vas a tener que esperar o buscar algo de código abierto o hacer una solución casera de un registro, ¿verdad? La otra pregunta que también me habían hecho en días atrás es si se puede utilizar Strands o cualquier otro framework de agentes y la respuesta es que sí. El descriptor de MCP es agnóstico al framework. Entonces, si tu agente de Strands pone un MCP server, lo publicas en el registry como cualquier otro y al registry no saben ni tampoco le interesa qué framework utilizaste para construirlo. Esa es otra de las preguntas frecuentes. Otro que fue muy curioso que me hicieron hoy justamente es ¿qué pasa si tienes agentes en otra nube, como en Google o en Azure? El registro hoy día solo registra metadata, no ejecuta ni controla. Entonces, si tu agente vive, por ejemplo, en Azure y expone un endpoint público, puedes registrarlo como custom y el descriptor JSON apuntaría a tu endpoint. Entonces, la gobernanza funcionaría y la ejecución sería tuya, ¿verdad? Esa es otra pregunta que me habían hecho en el pasado. Y recuerden que está en preview, así que está en 5 regiones nada más. Obviamente están las clásicas, Virginia, Ohio, están disponibles, pero no están en todas. Si no hay preguntas de la audiencia, pues no me queda más que agradecer el espacio y el tiempo y espero que esta charla haya sido de utilidad para todos. Gracias. Buenísimo, Gerardo. Muchísimas gracias por el rato y por la preparación de la presentación. De hecho, ya te iba a preguntar por los agentes multinube
Y esta definitivamente es una situación que nos estamos enfrentando, muchos equipos generando agentes y a veces de forma descontrolada y sin ningún orden, sin ninguna gobernanza, estamos repitiendo trabajo y esta es una gran oportunidad para empezar a ordenar ese inventario. ¿Alguien Sí, con alguna pregunta? sí, Perdón. efectivamente. No, que tienes razón en eso. Por ejemplo, un cliente de Norteamérica con el que estoy trabajando, justamente tenía el problema que les pasó en producción, que había creado múltiples MCPs y había dos literalmente que trabajaban en Jira. Entonces, ¿cuál era el que realmente tenía valor para la organización? ¿Cuál era el que servía? ¿Cuál era el que estaba más completo? Te generaba problemas entre todos los propios squads y era una organización muy grande. Ellos tuvieron que crear una solución casera antes de la disponibilidad de Registry para poder controlar qué estaba dentro de su organización. Pero se vuelve muy complejo porque no tenés esos ciclos de aprobación, no tenés los permisos, no tenés una cuenta centralizada y ahora con Registry sí lo podemos tener. Sí, claro. Y ahora sobre todo con ese entusiasmo y esa emoción de los desarrolladores están generando gran cantidad de agentes. Ujú. Efectivamente, es que ahora puedes hacer un agente en minutos con Kiro, completamente funcional. Y ahora el paso de que ya lo tengas creado y que lo registres en Registry es muy sencillo. Y de nuevo, los invito a que lo prueben. No tiene costos hoy en día por estar en preview, pero los beneficios que les puede aportar son considerables. Claro que sí, y lo más importante es que hasta que no lo probemos, no vamos a comprender todo el potencial y todos los beneficios que podemos obtener. Y es mejor empezar pronto. Como les mencioné en la charla, una cosa es cuando tengas 8 y es muy fácil. Otra es cuando tengas 50, 100 o más. Cuando tengas esa cantidad, sí es un problema comenzar a organizarlo. Bueno, parece que Bueno, no hay pues preguntas de la audiencia. entonces les agradecemos mucho la participación en esta charla del día de hoy. Nuevamente, muchas gracias Gerardo por el tiempo Oso. y interesantísimo el tema. Y a ustedes muchas gracias por participar y si tienen algún tema que quieran que exploremos en estos espacios, ya sea en el User Group de Costa Rica o de Críticas, por favor nada más háganlo saber en el chat o nos pueden contactar por medio del grupo de los User Groups. Muy buenas noches y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.